Hello, Norma. Hello, everybody. Welcome to the for Open Learning Space of the Model 6. And welcome, everybody. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto espacio de aprendizaje. Espero que se encuentren bien. I hope you're well. I am fine. So, how are you today? Bueno, espero que se encuentren todos bien. And well, let's begin. Okay, today we're going to begin this session with a little review about there is there are. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la sesión con un pequeño repaso acerca de there is there are y luego vamos a continuar con una pequeña presentación acerca de los muebles de la casa que no pudimos ver la sesión pasada. Okay. So, then you're going to tell me which is correct. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Which is correct? There are one bed or there is one bed. Okay, excellent. Yes, very good. And then, which is correct? There are two balls or there is two balls. Well, okay, the right one is there are two balls. Why? Because two balls, ¿qué representa two balls? El plural, ¿no? Entonces, cuando tenemos plural, tenemos que usar there are. There are two balls. Okay, there is three windows or there is one windows. Well done. So, uh, yes, exactly. Okay, sorry. There is two tables or there are two tables. Yes, are you sure there is two tables? Okay, cuando tenemos la cantidad 2, no se puede usar there is, porque there is es para singular. Entonces tenemos que usar there are two tables. Yup. Okay,
Well, okay, don't worry. You can continue to study. Okay, so well, this was there is a review, and then we continue with the communication rules, then the program content, the four integrative activity explanation, the syllabus, the exercise and practice, and those. Entonces, bueno, este fue el repaso de la estructura de Ericerer. Luego tenemos, como siempre, las reglas de comunicación, el contenido programático, la actividad, bueno, la explicación de la actividad 4, los temas, los ejercicios y práctica, y finalmente las dudas. So, what is a content program of the syllabus of today? Is still the unit 1, and well, the syllables are there is there, prepositions of place, adverb of time, WH question, and places and buildings. Entonces el día de hoy pues vamos a continuar usando there is there are y las preposiciones de lugar, adverbios de tiempo o conectores, preguntas WH y lugares y edificios. And don't forget, write your complete name in the chat of some don't writing names. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only in capital letters. In virtual communication, it means to shout. If you want to participate, you raise your hand, and you're learning. Don't worry if you make mistakes. So, what will you do in your integrative activity? You're going to explain what is the best way to get somewhere. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la actividad integradora? Básicamente van a explicar cuál es la mejor manera de llegar a un lugar determinado. For example, an interesting place like museum or necessary like a bank. Pueden ser un lugar interesante como un museo o necesario como un banco o un supermercado. Of course, in your integrative activity, there are the 5 places. Por supuesto, en la actividad integradora, pues se encuentran estos 5 lugares, ¿no? So, what do you need to do? What do you need to know to do your integrative activity? ¿Y qué es lo que necesitas saber para realizar la actividad integradora? Pues los temas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Como les acabo de repetir, WH question, los adverbios de tiempo, preposiciones de lugar y lugares y edificios. So, the first topic or the first syllabus of today is the adverb of time. The adverb of time is used to indicate what or what moment are taking an action. Some of these time expression or time words have a specific place. Have a specific place in the sentence, but the other ones don't have. Entonces los adverbios de tiempo se usan para indicar cuánto o en qué momento se lleva a cabo la acción. Algunas de estas palabras y expresiones de tiempo ocupan un lugar fijo en la oración, pero otras no tienen una posición fija y pueden colocarse tanto al inicio de ella como al final. Entonces, pues hoy les voy a enseñar cuáles son estas palabras que se pueden colocar, perdón, en el inicio de un enunciado como al final. So, the adverb of time or connectors are first, after that, then, next, and finally. And are used to describe the order how two or more action happens. Entonces, los adverbios de tiempo o conectores son primero, después de, entonces enseguida y finalmente, y se usan para describir
el orden de cómo dos o más acciones suceden. First is used for an action that happens before that other ones. We can use or apply first at the end of the sentence. Then is used for an action which happens after that the other one, if it isn't immediate. It can be used and then without a comma. Next, as an adverb, describe the subsequent action or even in a sequence. After that, it can be used for an action that occurs after another action. It is used in the beginning of the sentence. Finally, it's used for an action which happens at the end, after that other ones or for a long time. It can be used finally before the verb without a comma. Entonces, first se usa para una acción que ocurre antes de que ocurran otras. Es la primera acción, entonces, ¿cómo se va a aplicar? Comúnmente se usa al final del enunciado. Tenemos then, se usa para una acción que ocurre después de la primera si esta no es inmediata. Y se puede usar and then sin una coma. Tenemos next, que es enseguida y se usa como un adverbio y describe la acción subsecuente o el evento en una secuencia. After that, que es después de, se usa para una acción que ocurre después de otra acción y se coloca al principio del enunciado. Finally, finalmente se usa para una acción que ocurre, como su nombre lo dice, al final, después de otras o por un largo tiempo. También se puede usar finally antes del verbo sin una coma. And there are some examples like this. Y aquí tenemos algunos ejemplos como con los siguientes. With first, I have to buy some things. First, I clean my house. I clean my house first. First, I clean my house. If you look, these sentences are the same. But what does it change? The order of place. Entonces, tenemos aquí tres enunciados. Si se fijan, los tres significan lo mismo, pero ¿qué es lo que va a cambiar? El orden de cómo se va a colocar. Look, I have to buy some things. First, I clean my house. Aquí tengo que comprar algunas cosas, pero primero limpio mi casa. La primera acción es limpiar la casa antes de comprar algunas cosas. Y luego tenemos aquí, I clean my house first. Limpio mi casa primero. Y también se puede invertir. First, I clean my house. Tenemos then, que es luego. She plans to visit first Rome in a trip for Europe. Then she plans to visit England. Ella planea visitar primero Italia en un viaje por Europa. Luego planea visitar Inglaterra. Next, que es siguiente, a continuación o enseguida. Once you blend the ingredients in the stew, next you have to put some salt in it. Una vez que hayas mezclado los ingredientes en el guisado, a continuación tienes que ponerle sal. So the first action is to blend the ingredients, and next you have to put some salt in it. Entonces, primero, ¿qué es lo que se tiene que realizar en este enunciado? Bueno, como dice aquí, mezclar los ingredientes y seguiría next, poner sal. Luego tenemos after that, es después. After I wake up, I have my breakfast. Entonces, eh, después de despertar, desayuno. Mm, y luego tenemos finally, que es finalmente. I walk about 1 hour. Finally,
I arrived to this place. I walk about 1 hour. Finally arrived to the place. Caminé durante 1 hora. Finalmente llegué a este lugar. Caminé durante 1 hora. Finalmente llegué al lugar. Well, if you ask, what is the difference about this kind of sentence? Well, the first one is you're going to read so fast, like you read in Spanish, for the thought. And the difference about the second one is you have to do a big a small pause, okay? Like, because of the comma. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre el primer enunciado y el segundo enunciado, pues que el primer enunciado se va a leer como lo leemos comúnmente en español, es decir, I walk about 1 hour. Finally, I arrived to this place. I walk about 1 hour. Finally, arrived to the place. Entonces, como aquí tenemos un punto en el primer enunciado, se va a leer de corridito. Y el segundo, como tenemos una coma, pues como se lee en español, pues tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿no? Y también cambia cómo se va a escribir finally, que es la continuación de la acción final, ¿no? Es decir, llegó a ese lugar, finalmente llegó a ese lugar, pero pues primero tuvo que caminar 1 hora, ¿no? Y luego tenemos finally con minúscula. Entonces, cuando tenemos minúscula, tenemos que usar una coma y cuando tenemos mayúscula, tenemos que usar un punto. So these are the difference. So, and then we continue with some city places. Y luego continuamos el tema de los lugares de la ciudad. So, what are the most common city places? We can find a pool, a bakery, a church, a bar, a pub, a zoo, and a traffic light. Entonces, algunos lugares de la ciudad que vemos comúnmente, pues podemos encontrar una alberca pública, una panadería, una iglesia, un bar, un semáforo y un zoológico. But don't forget, in English, we have to apply the rule a or an. Pero no se olviden de aplicar a o an, la regla del artículo indeterminado, cuando hablemos de lugares. So, for example, a pool, a bakery, a church, a bar. Every of them begin with consonant. Entonces, todos los que vemos aquí, pues empiezan con consonante, entonces se tiene que aplicar a pool, a bakery, a church, a bar, a traffic light, and a zoo. And also then we continue with a school, a chemist, a cake shop, a clothing store, and a department store. Entonces continuamos con una escuela, una farmacia, una pastelería, una tienda de ropa y algunas tiendas departamentales como Sears, Palacio de Hierro, Liverpool, van a recibir este nombre en inglés, a department store. And also there are another ones like a laundromat, a cathedral, a theater, a sports center, a university, a bookstore, a bus stop, and a museum. Y también podemos encontrar una lavandería, una catedral, un teatro, un gimnasio, una universidad, una
librería, una parada de autobús y un museo. So what is the difference about university and the other words that begin with vowel? ¿Y cuál sería, bueno, cuál sería la diferencia entre la pronunciación de university y aquellas palabras que también inician con vocal? Que university no se va a pronunciar como university, sino se va a pronunciar como si llevara una Y, university, right? So, now, what is the difference about bookstore and library? Ahora, no se confundan, don't get confused about bookstore and library. Library es biblioteca y bookstore es librería. So, and then we continue with another topic or another syllables that are preposition. Y luego continuamos con otro tema que es acerca de las preposiciones, the prepositions of place. Prepositions of place help us to identify where are the objects. Como lo vimos la sesión pasada, pues las preposiciones del lugar nos ayudan a identificar dónde se encuentran los objetos, igual que en la vez pasada. Pero ahora vamos a ver otro tipo de preposiciones del lugar, es decir, no van a ser los mismos. ¿Y para qué se usan las preposiciones o cómo podemos combinar las preposiciones? For giving directions. Para dar indicaciones se utilizan algunos tipos de preposiciones como los siguientes. Turn left, turn right, go straight ahead, go past, and cross. Entonces, algunas preposiciones se combinan para dar indicaciones y surgen como turn left, que es dar vuelta a la izquierda, turn right, dar vuelta a la derecha, go straight ahead, seguir derecho, go past, pasar, puede ser pasar una avenida, pasar una calle y cross, pues cruzar. But this kind of preposition uh, are combined with some WH question. Ok. Y este tipo de preposiciones para dar indicaciones se utilizan con algunas preguntas que son WH question. How can I get to? How can I get to the police station? How can I get to the library? How can I get to the bank? ¿Cómo puedo llegar a la estación de policía? ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca? ¿Cómo puedo llegar al banco? But this is not the only WH question. Pero por supuesto, esta no es la única pregunta que se va a usar con WH question. There are other ones like which way is the best to go from? How he can go from that to that? Which is a way from that to that? Entonces, la primera indica cuál es la mejor manera de ir desde, for example, which way is the best to go from the school? ¿Cuál es la mejor manera de ir desde la escuela? Pero nos falta un lugar. Entonces podríamos agregar, which way is the best to go from the school to the bank? ¿Cuál es la mejor manera de ir desde la escuela al banco? And then we have another that there is in your integrative activity. Y aquí tenemos una pregunta que viene en su actividad integradora. How he can go from the school
to to the bank. Entonces, ¿cómo puede ir, cómo puede ir él desde la escuela al banco? Entonces aquí tenemos un punto de partida y un punto de llegada. Y después tenemos which is away from the to the. Igual necesitamos dos lugares para hacer esta pregunta. Which is away from the school. Bueno, ahora vamos a cambiar which is away from the bank to the school. ¿Cuál es la manera de ir desde el banco a la escuela? And there are another ones. How do or how can I get to? ¿Cómo llego? ¿Cómo puedo llegar? This is the easiest way to asking someone for a direction. When you use this sentence, the other person will tell you what is the best way of transportation to take. I mean, a bus, a metro bus, or maybe he or she will explain you how to get. Entonces, cuando nos referimos a un transporte y no sabemos dónde estamos exactamente, se tiene que usar esta pregunta. How do or how can I get to? And then we have another. Could you tell me the best way to get to? ¿Podrías decirme la mejor manera de llegar a? And this is the most polite way to asking someone for directions. Entonces, ¿podrías decirme la mejor manera de llegar a? Y esa es una manera muy educada de preguntar por indicaciones. ¿Por qué? Porque de entrada could significa cortesía. Y no olvidemos siempre agregar please. Could you tell me the best way to get to, please? And then finally we have where exactly am I? ¿Dónde estoy exactamente? Now, if you travel to another spoken English language country, uh, and you ask about the direction, maybe you can get lost. That's why you have to get new directions to know where exactly you are. So if this is the case, you have to ask this question. Entonces, ahora si vas a viajar a un país de habla inglesa y pides indicaciones, aún así podrías perderte. Y con el fin de obtener nuevas indicaciones, puede que necesites saber dónde te encuentras exactamente. Entonces, esa pregunta es si ustedes van a viajar a un país en un futuro y no saben exactamente en qué calle están o necesitan, por ejemplo, llegar a un museo que les hayan recomendado o alguna cosa por el estilo, tienen que, tienen que hacer esta pregunta a alguien que sí sea de ese lugar, ¿sí? Que sea originario de ese lugar. O también el caso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que alguien les pregunte, no sé, cómo llegar a Xochimilco o a Garibaldi, ¿no? Y dicen, ¿dónde estoy exactamente? ¿No? Supongamos que están mm, por ejemplo, mm, por ejemplo, están en Paseo de la Reforma, ¿no? Y ellos quieren llegar a Xochimilco, entonces, pues ustedes les tienen que decir exactamente dónde está, cuál es la ruta más rápida para llegar, ¿no? Y en qué calle está, ¿no? Bueno, entonces, esas son algunas expresiones que necesitan usar para pedir indicaciones o dar indicaciones.
And what are the preposition, the new preposition? ¿Y cuáles son las nuevas preposiciones que cambian? Okay, we have under, up, and down. Bien, las preposiciones que cambiaron son up, básicamente son up y down. Teníamos que, habíamos visto que arriba, cuando hablábamos de partes de la casa, se usaba above, pero ahora cuando se habla de lugares se va a usar up y abajo se usaba below or under, pero en este caso se va a usar down. And there are another vocabulary. Well, we had some cardinal points. Tenemos aquí algunos puntos cardinales that are north, south, east, west, northeast, northwest, southeast, southwest, and some vocabulary streets like street, avenue, calle, avenida, mm, and block, calzada, in the corner of, en la esquina de, y algunas indicaciones. Turn to the left, turn to the right, go straight ahead, go past, cross. Another preposition, como lo habíamos visto la vez pasada, next to, under, near, behind, between. Entonces, junto a, debajo de, cerca de, atrás, entre, opuesto a, arriba. Mm, arriba, abajo, up, down, in the corner of, and block. So this vocab, so you're going to apply this vocabulary in your integrative activity. Entonces, ese es el vocabulario que van a utilizar en su actividad integradora. So we finish with the topics in this session. Entonces, esos fueron los temas de esta sesión. But we continue with the last session, with the furnitures. Entonces ahora continuamos con un tema que vimos la sesión pasada, que es la casa. Well, remember, there are the most common bedroom, dining room, kitchen, and living. Entonces recordemos que para la actividad integradora, pues usaron el baño, la recámara, el comedor, la cocina y la sala. ¿No? Se menciona en su actividad integradora, pero hay otros tipos de partes de la casa, que sería el estudio, el garage y a continuación los muebles que hay en cada lugar. Well, what are there in the bedroom? In the bedroom, a shower, and some tile, a bathtub, a bath mat, a bath curtain, some towels, a toilet, a bathroom cabinet, a wash basin, a mirror, and some flowers. Entonces, estos son los muebles y lo que podemos encontrar en el baño. Algunos artículos que también podemos encontrar en el baño. Well, the bedroom. What are there in the bedroom? There are some cushions, there are some plants, there are some pillows, there is a night table,
there is a closet or a wardrobe, and there are some chests of drawers or some drawers. Well, in the studio, what are there in the studio? There is a bookshelf, and there is a wheelchair, or there are some wheelchairs, and there is a computer, there is a printer, there is a desk, there is a cabinet, and there is a sofa. And what are there in the dining room? There are some curtains, there are some windows, there is a table, there is another mirror, and there are some lamps. And what are there in the kitchen? There is a range, and there are some ladles, there, there are some cabinets, there is an oven. Okay, well, there is a counter, there is a stove, there are some fruit, and there is a refrigerator or a fridge, and there is a sink. Well, in the living room, what are there in the living room? There is a door, of course. There is a key holder. There is a vase. There are some sofas. There is a chair. There is a coffee table. There is a TV. There is a fireplace. There are some drawers. And again, there is a sofa. Well, what are there in the garage? ¿Qué podemos encontrar en el garage? Well, of course, there is a car, there are some cars, there are some wheels, there are some mechanic things to fix the cars. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el garage? Por supuesto, pues, algunos carros, ¿no? Un carro, algunos carros, the door, la puerta y algunas herramientas, ¿no? Herramientas para arreglar los carros. This is the base. Es lo más básico. And what are there in the room? The roof. ¿Qué encontramos en la azotea? Well, if you live in apartment, maybe you can get a view for the city. Si ustedes viven en un departamento, pues van a tener vista hacia hacia la calle, ¿no? For example, well, some apartments, there are like this, ¿no? Algunos departamentos lucen exactamente así. But there is a chair, there are some pubs, there is a plant, there are some cups, there is uh, okay, there is fire, there are some cushions. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en la azotea? Por ejemplo, una mesa, algunos sillones, algunas plantas, o también, pues algunos apartamentos cuentan con un roof garden, es decir, para hacer fiestas, o también en su caso, la azotea también se puede usar para tender ropa, en algunos casos. Ya es dependiendo de donde ustedes, del lugar donde vivan. Entonces, pues básicamente es esto. Se puede encontrar en los departamentos la vista
hacia la calle, ¿no? Y pues algunos artículos con los que aparecen aquí. Ok, in the garden. What are there in the garden? Well, there are some trees, there are some plants, there are some flowers. Of course, if you have any pets, it's in the garden. Huh? And what happened in the luxury houses? Well, okay, it can be a pool. Uh, there is a pool. There is a fountain. Or, or there is some stuff like that. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se encuentra en el jardín o en el patio? Pues podemos encontrar plantas, flores, árboles y, por ejemplo, si es en una casa de lujo, pues la mayoría cuenta con una alberca, cuenta con fuentes, ¿no? Y también comúnmente en el patio pues podemos encontrar las mascotas, ¿no? Se encuentran las mascotas. And finally, in the laundry room, ¿qué encontramos en el cuarto de lavado o en la lavandería? Bien, ese del cuarto de lavado pues eh, ya igual es de diferente estructura, ¿no? Pero, qué es lo que comúnmente se encuentra en el cuarto de lavado? Well, there are some cabinets, there is a basket of dirty clothes, there is a chair, there are some drawers, there is a washing machine, there are some soaps, there is a iron board, there are some clothes, there are some hanger. ¿Ah? Entonces, qué es lo que comúnmente se encuentra? Pues básicamente una canasta de ropa sucia, una silla, cajones, gabinetes donde pues se pueden guardar algunos productos, algunos jabones, es decir, detergentes, ¿no? Eh, Ok, también tenemos la plancha, el burro de planchar, ganchos, pinzas y ropa. And stuff like that. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre, entre mueble, ¿no? y un artículo? The furniture is a washing machine. The furniture is a table. The furniture is a chair. The furniture is a TV. The furniture is a fridge. The furniture is a stove. The furniture is an oven. Entonces, ¿a qué es lo que vamos a llamar mueble? A todo lo que ocupa la línea blanca, es decir, la estufa, el refrigerador, em, la lavadora, ¿no? La televisión. O también podemos encontrar la mesa, las sillas, ¿sí? Computer, también la computadora, ¿ok? La cama, ¿bien? Ok. Y bueno, esos serían básicamente los muebles. Ahora, los artículos, pues lo que les acabo de enseñar, las toallas, las flores, las plantas, etc. Esos son los artículos que acompañan los muebles de la casa. Right? So, well, we finish with the topic of today.
Ahora sí, terminamos con los temas del día de hoy. But then I am going to explain that for interactive activity. Well, listen to. What will you do in your integrative activity? ¿Qué es lo que van a hacer en su actividad integradora? Of course, after you had seen the map, answer the question. First, you're going to look at the map, and once you finish to do it, you're going to use adverb of time like first, after that, then, etc. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en su actividad integradora? Pues primero van a observar el mapa y una vez que ya lo hayan hecho, van a usar adverbios de tiempo, que es first, after that, then, etc. And then you're going to follow the example. How can I go from the bus station to the baker's? And then we have first walk straight ahead on Queens Avenue to the north. After that, pass three buildings, the bookshop which is orange, a hotel that is blue, and the news agent that is yellow. Then turn right on Oxford Street and walk in. The bakery is next to the news agent. Entonces, van a seguir este ejemplo usando adverbios de tiempo. Primero, camina derecho en... Primero camina derecho en Queens Avenue para el norte. Después de esto pasa tres edificios. La librería, que es naranja, un hotel que es azul y el puesto de periódicos que es amarillo. Entonces, da vuelta a la derecha en Oxford Street y camina. La panadería está junto al puesto de periódicos. Right? Eso sería en español. But what are you going to do? Listen to. Well, of course, you're going to use adverb of time, as I told you, and then you're going to give the right location or the preposition plus direction and specify the kind of buildings. About color and name. Entonces, como les había dicho, van a usar los adverbios de tiempo, pero también van a escribir la localización o la preposición más la indicación y van a especificar también el tipo de lugar al que se refiere junto con el nombre. For example, which is the way which way is the best to go from the bus station to the market? ¿Cuál es el mejor camino para ir desde la estación de autobús o la parada de autobús al mercado? And for example, first, tan, 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 after that, tan, 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 then, tan, 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 after that, tan, tan, tan. So, you have to realize about something. Pero tienen que tomar en cuenta algo. Pueden repetir los adverbios de tiempo dependiendo del número de pasos, bueno, el número de pasos o el número de indicaciones para llegar a un lugar. Es decir, pueden usar dos veces after that o pueden usar dos veces then, dependiendo. ¿Sí? No es necesario que usen, no es necesario que usen todas. Ustedes van a determinar dependiendo en el mapa cuántos pasos se deben de dar para lograr la localización, ¿sí? Para localizar un determinado lugar.
Ahora, luego tenemos Your friend wants to visit the theater. Explain him which is the way from the museum to the theater. Entonces, tu amigo quiere visitar el teatro. Explícale cuál es la manera de ir desde el teatro, perdón, desde el museo al teatro. And well, we have first, after, then, and finally, right? Now, something important to take account or realize. Otra cosa que también es importante a tomar en cuenta es que cuando damos indicaciones en inglés, no se tiene que usar, no se tiene que usar pronombres. ¿Qué tipo de pronombres? Como we, como they. ¿Por qué? Porque nos debemos de fijar a quién nos está preguntando. Es decir, si se trata, which is the which way is the best for him to go from the bus station to the market, entonces nos tenemos que dar cuenta a quién va, a quién le estamos dando la indicación, ¿sí? Es decir, si tenemos him, her, se refiere a él. Entonces, como la actividad integradora pide que le demos indicaciones a una tercera persona, entonces, ¿cuál sería el pronombre indicado para usar? You. You walk, for example, first you pass three buildings and after that walk straight. ¿Ves? Entonces, el pronombre correcto que debemos usar cuando demos indicaciones es you. Y otra cosa también importante, en las indicaciones nunca se deben de usar verbos modales o auxiliares como will, bueno, will sí está autorizado ya cuando se termina la acción, es decir, finally. Finally, you will get to the bakery. Or finally, you will get to the bank. ¿Sí? Entonces, will es el único auxiliar que se puede usar para dar indicaciones, pero ya cuando se termina la indicación, es decir, la acción final. Pero no se puede usar otro tipo de auxiliares, otro tipo de modal verbs, como should, como can, como have to. ¿Sí? Entonces, esos no se pueden usar gramaticalmente. Alright? So, entonces eh, van a completar las 5 preguntas. And finally, once you're done, you're going to put the play, you're going to place a link of your audio and also the reference. Entonces, una vez que ya hayan terminado de contestar sus preguntas, van a, van a colocar el enlace de su audio. ¿Cuánto va a durar el enlace de su audio? Acuérdense. Mínimo un minuto 30 segundos, máximo 1 minuto 35 segundos. ¿Qué es lo que van a grabar? Pues las respuestas, únicamente las respuestas de sus preguntas. And, em, y otra cosa que es importante y tampoco hay que olvidar, las referencias. Acuérdense, ¿de dónde se obtienen las referencias? De la plataforma. Ok. Y como les decía en las sesiones pasadas, para encontrar las referencias aquí,
Pueden localizarlo en la plataforma en la sección Fuentes de consulta. E igual, como les decía, estos son recursos seguros, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos preposiciones de lugar, ¿sí? También tenemos para dar indicaciones, how to give direction in English. ¿No? Ustedes pueden ocupar, pues, videos, la mayoría son videos, si se pueden fijar, y también algunos ejercicios. Y esos también pueden servir de práctica para mejorar más bien, para mejorar aquellas fallas, ¿no? Para aquellos errores que estén teniendo. Y bueno, entonces esto sería todo por hoy. Well, and why is important to place the reference and the audio? ¿Y por qué es importante colocar las referencias y el audio? Primero las referencias para evitar el plagio y también el audio. Entonces acuérdense que si ustedes no colocan ni las referencias ni el audio, pues tienen un 80, tienen una baja calificación que es entre 7 u 8, ¿sí? Entonces, primero las referencias para evitar el plagio, ¿sí? Y también el audio, también es importante para escuchar su pronunciación. Entonces, esos son los dos elementos más importantes, pero también pues se toma en cuenta que ustedes sepan aplicar la gramática. Alright. Bien, entonces si tienen preguntas, si tienen dudas, pueden enviarlas al mensajero y como les he dicho, pues yo voy a responder. Right, so have a nice weekend. Take care and see you until Wednesday. Entonces que tengan que tengan un bonito fin de semana y pues cuídense. Nos vemos el miércoles. Chao.